De todos modos, viene el año 2015, estamos en su umbral y desde luego trataremos de fortalecer el ánimo, levantar esa disposición que tanto necesitamos para vivir y servir en nuestro pueblo. ¿Cuáles son los rasgos dominantes del año 2014 para los dominicanos según nuestra apreciación? Primero, por encima de todo, la salvaje, la repugnante, la despreciable campaña que a escala mundial los intereses siniestros de la geopolítica, de los pactos implícitos, potencias, empresariado y negocios y crimen organizado, han estado auspiciando, impulsando, considerándolo un menester digno, no despreciable, la destrucción del Estado nuestro. Ese es el rasgo fundamental de nuestras vivencias del año. Hemos visto cómo no ha sido el gobierno el objetivo del descrédito ni de las violencias morales, de la infame propaganda negativa que se ha hecho a escala mundial. Ha sido el pueblo como tal, lo que hace inmensamente injusto todo cuanto ha ocurrido. Ese rasgo fundamental de desgracia nos lleva a los dominicanos, pensamos nosotros desde la respuesta, a la obligación de convocarnos, de llamarnos a trabajar unidos, tal como lo recomendara el fundador de la República. Nuestra nación, como tal, tiene que reagruparse, olvidarse de las divisiones subalternas de la política y de las bajas pasiones que ésta engendra, poner de lado ese quehacer cada vez más estéril, cuando no inservible, del partidarismo político y unirnos como nación, como pueblo, porque nuestro Estado está en grave peligro. La nación, el pueblo, debe saber cada vez más y mejor que se ha estado tramando contra su organización jurídica como Estado. Y esto, en nuestra opinión, es quizás, seguramente, voy a eliminar el quizás, el tiempo más peligroso que hemos vivido desde la fecha gloriosa de la restauración de nuestra independencia, cuando se abatiera la anexión a España.
Se nos trata de destruir como Estado, subsumirnos en un engendro, en un esperpento de Estado binacional, fundiéndonos con esa enorme desgracia del Estado colapsado de Haití, el más pobre de América y uno de los más pobres del mundo, el más desgraciado, el más infortunado de los pueblos del mundo. Los intereses de la geopolítica, particularmente la dirección perversa de la geopolítica de las potencias, no han tenido reparo en planear esa reabsorción de dos estados, uno fallido y otro con grandes luchas, con grandes muestras de progreso, gobernado en una forma magnífica por un presidente decente, inspirado por un partido importante. Nada de eso ha valido. Todo cuanto hemos hecho, particularmente en los últimos años, en favor del mejoramiento de nuestro ordenamiento jurídico, en favor de la lucha contra la exclusión social, en favor de el saneamiento de las prácticas aberrantes, las prácticas imperdonables y las desviaciones de conducta de la corrupción. Todo cuanto hemos hecho, hemos venido haciendo, todas nuestras luchas importan poco. La inteligencia superior de las potencias y sus intereses egoístas, terribles, luego de haberse comprometido, cuando la Tierra le hiciera un recordatorio, con el terremoto de enero precisamente del año 10, de haberse comprometido a que iban a trabajar en forma conjunta el mundo para rescatar a Haití, porque se harían inversiones importantes en infraestructuras, se formarían maestros, médicos, y que se levantarían hospitales, escuelas, se entrenaría a sus juventudes, se le daría destreza a su masa trabajadora, se crearían empleos, se mejorarían sus sueldos. Bueno, una inversión que llegaron a calcular y a declarar de más de 10.000 millones de dólares. Toda esa falacia, posiblemente una de las muestras de cobardía y perversidad mayor de la comunidad internacional en lo que va de historia. No era más que eso, una falacia. En el fondo, hay que aprovechar el progreso y el adelanto de los otros, aunque ocurra como siempre ha ocurrido, que lanzar a alguien a salvar a otro que se ahoga significa ahogarlos a los dos. Es frente a esa situación que nosotros, los dominicanos, tenemos necesidad de reaccionar unidos, sin grietas, sin divisiones. Podemos competir y diferenciarnos y pretender muchísimas cosas, excepto en cuanto a la nación, que no puede haber separación ni desacuerdo. Esa es, a mi juicio, la gran vivencia global del año que yo y la respuesta hemos tenido.
¿Cuál es el balance? Es tiempo de reflexión, un tiempo muy apropiado para las reflexiones. El balance es asimétrico. Hay cosas positivas que están ya en curso y hay cosas todavía rezagadas como expresiones negativas. Las positivas se resumen a que, como nunca antes, también la preocupación ha sabido crecer. La atención del pueblo se ha ido fijando en forma progresiva, paulatina, pero sostenida, en cuanto a lo que ocurre. El pueblo ha ido cayendo en cuenta, porque es tan generoso, siempre lo ha sido, y es tan abandonado al favor, a la ayuda, a la solidaridad, que no estaba debidamente advertido de sus peligros. Entonces resulta muy positivo que estos estremecimientos, que el insulto generara algo útil, en lugar de degradarnos y de deprimirnos y de volvernos un desastre, nos ha alertado. Yo diría, el discurso nacional está tomando cuerpo, está siendo cada vez más palpable, visible. Y el proceso político nuestro, que se inicia ya, a partir de enero, abre un capítulo de exigencias, fuertes exigencias, a quienes han de luchar por el poder político entre nosotros. Ustedes no tocan el tema. Ustedes están descalificados para optar por el poder político. Ustedes tocan el tema de la peor manera. Ustedes otros andan buscando alianzas con el poder extranjero. Quieren reciclarse en el lacayismo. Se están ofreciendo como poder, dándole apoyo a la ignominia. Ni soñar que puedan calificar para el poder. Solo aquellos que den muestras reales de compromiso, aquellos que se declaren en forma válida y verosímil responsables para enfrentar las contingencias terribles que ya se advierten como aceleran el paso. Eso podrían calificar para el poder político. Nosotros, como partido político, la Fuerza Nacional Progresista, hemos tenido siempre, a pesar de mantenernos con alegría como fuerza política pequeña, digo alegría por el deber cumplido y por la utilidad de los servicios que siempre hemos ofrecido, hemos tenido siempre, repito, como eje la conveniencia nacional.
Yo le he dicho siempre a los jóvenes dirigentes de la Fuerza Nacional Progresista, no hagan jamás ningún análisis ni ponderen situaciones de la política sin antes echar por delante una cuestión mayor. Y el país. ¿Cómo va a ser esto que estamos planeando, estamos discutiendo aquí para el país? ¿Favorable o desfavorable? Si es desfavorable, por muchas que sean las conveniencias sectoriales, grupales, desprécienlas. El país, el pueblo, la nación, la patria. Primero, nosotros desde luego con ese eje hemos estado luchando en el ámbito de las disputas de poder, porque para nadie es un secreto y sería una cobardía silenciarlo, que dentro del gobierno hay factores muy poderosos, aliados con sectores de la comunicación social y de una parte de un empresariado torpe y miope, que han estado empujando contra la nación. Y nosotros, que somos parte de un bloque, en una alianza que para nosotros ha resultado sagrada, intocable, por la paternidad que tuviera, porque fue la iniciativa de uno de los dominicanos ilustres de mayor prestigio que hemos tenido, Juan Bosch. Nosotros hemos forcejeado y hemos llegado a límites delicados, peligrosos, de tomar decisiones de separación y de hacernos ariscos y de volvernos al regaño y a la crítica, pero hemos mantenido la prudencia, gracias a Dios, y sin restar energía a nuestras posiciones, hemos estado confiados en que el presidente de la República, el de La Habana, que es el presidente que nosotros asumimos ideal para el país, va a reaccionar. Va a reaccionar. Va a reaccionar porque es muy difícil suponer que con su sensibilidad, su forma de ser, su decencia, su compromiso, su hoja de vida, se pueda pensar en que él tolere más esas consejas, esas aproximaciones perniciosas, ásperas del poder extranjero, que ha sabido vaciarse en el país insolentemente. Han traído a Ban Ki-moon, han traído al vicepresidente de Estados Unidos, han traído al presidente de la Unión Europea, bueno. Incluso han ido tan lejos en sus abusos, que es la mayor expresión, que se llegó a dictar el fallo malhechor de la Corte Interamericana. Ese fallo infame, desvergonzado, que propiamente abolía al Estado Dominicano, que ordenaba deshacernos de la Constitución, reducirla, transformarla, despreciarla. Esa lucha está en curso. Ahora se viene a complicar con el proceso electoral de esencia política
innegable. Y para nosotros sigue siendo la unidad, el estado ideal, lo correcto. Por eso incluso cuando tuvimos la prudencia de contenernos, dije muchas veces, caramba, estoy predicando la unidad al tiempo que voy a dividir. Y podemos dividir, somos pequeños. Pero como dijera el doctor José Francisco Peña Gómez, que en paz descanse, en Puerto Rico, luego de su derrota en el 94, en una rueda de prensa internacional en que se le preguntaba acerca de las razones por las cuales no había alcanzado el poder, hablaba del fraude. El fraude colosal que se vendiera en el mundo. Naturalmente, pese a que las encuestas, incluso la Gallup, que se tenía entonces como el non plus ultra, daba un punto de ventaja al doctor Balaguer un mes antes. Sin embargo, eso se cambió y se demonizó a Balaguer. Y vinieron Pastorino, y vino Skoll, y vino Graham de Canadá. Bueno, se echó el mundo aquí. Estupraron la Constitución. Doctor Peña Gómez dice, bueno, el fraude. Y además, agregó, nos combatió una fuerza política pequeña, pero muy aguerrida. La Fuerza Nacional Progresista. En el fondo, fuerza de opinión, fuerza de testimonio, consecuente con los más altos fines y propósitos de la nación, que anticipara tantas cosas. Y vimos, y hablo para los jóvenes en este momento, que reflexionen, como en el 94, al estuprar la Constitución, recortarles 2 años, al presidente Balaguer, que se había rehusado en el 93 al establecimiento de 5 campamentos de refugiados de 19.000 habitantes cada uno. La Fuerza Nacional Progresista, que vivió todo aquello, siguió alertando, hasta que se viene a dar esta situación en que ya el derrame de población, el éxodo tenido como política de Estado de aquel lado y de las potencias de la población haitiana hacia nosotros, después de haber devastado la ley de protección del trabajo nacional, después de haberse producido todas esas muestras internacionales de agravios contra nosotros, hemos visto cómo se han logrado posesionar las mismas fuerzas que en el 94 pretendían hacer una fórmula política que condujera más favorablemente la suerte nacional hacia sus propósitos y sus fines. 2 grandes líderes, 2 faros, cada uno en su hemisferio, fruto del vejamen terrible de la intromisión extranjera, que nos violentara en la forma en que lo hicieran. Convergieron, vencieron incluso sus separaciones personales de los últimos tiempos, que habían sido ásperas, muy sensibles, y coincidieron, como diciéndole al poder extranjero, en esta prueba del 96 ha de salir presidente alguien que no sea de la preferencia de ustedes, como lo fuera en el 94 el otro. Aquí vamos nosotros, los 2 líderes mayores de este país, a decidir quién ha de gobernar.
Y el Partido de la Liberación Dominicana fue establecido como el eje de esa convergencia, no voy a prostituir el concepto, de esa confluencia del patriotismo de dos grandes dominicanos. Efectivamente, en los últimos 20 años, 14 años, ha sido la República, durante esos 14 años, dirigida por ese partido político. Hubo una interrupción de 4 años, un eclipse trágico, fruto de la incomprensión. Nos dejamos quitar el Frente Patriótico desde el 98 y vino un tsunami en el 2000 y arrasó y lanzó las bases del caos. Y ha costado mucho esfuerzo tratar de recuperar al país de aquel hundimiento. Ahora viene enero del 2015, umbral del 2016. ¿Qué hacer? ¿Cuál ha sido la línea de conducta que particularmente yo he mantenido y que mi partido afortunadamente respeta? Unidad. Unidad. Cero grieta en el orden político. Fíjense que no es la unidad nacional de que hablé para la lucha contra el Estado binacional propuesto. La unidad. Hacerla es difícil, yo lo comprendo. En otro rasgo importante del año 2014, tan importante como el anterior, que venía estremecido por las grandes decisiones del Tribunal Constitucional y todas las dificultades que se han puesto para tratar de hacerla funcionar, respetarlas incluso. Además de eso surgió, en ocasión del Código Penal, un aspecto muy sensitivo relativo al aborto, que sirvió para una serie de experiencias derivadas realmente desafortunadas. El presidente de la República fue movido a error. No es abogado, claro está. Lo movieron a error, aprovecharon su hipersensibilidad sobre el dolor ajeno, sobre las dificultades, los tormentos del prójimo, y se le planteaban 3 situaciones como típicas, como si fueran las más abundantes: el estupro, el incesto y la malformación. Y sobre eso se le hizo una especie de convicción para que observara la aprobación que había hecho el Congreso del Código, manteniendo la penalización del aborto, exceptuando la cuestión del aborto que llaman terapéutico, que es el aborto hijo del dilema del médico en cuanto a decidir cuál de las 2 vidas debe prevalecer, si la del niño que está concebido, que amenaza de muerte cierta a la madre, o la vida de este, o el esfuerzo por los 2 a riesgo de que mueran los 2. Pese a ello, se metió en una corriente diabólica, en una corriente universal que la vienen manejando los intereses más oscuros de la tierra. Una campaña enorme contra el nacimiento, que incluso naciones de alto desarrollo lograron establecerla y que ahora hay preocupaciones crecientes revisando sus efectos negativos en muchísimos sentidos. Entonces sirvió para la cuestión política, para la intriga, para la separación, para el recelo
para la distancia entre los dos líderes sensitivos, ¿no? Danilo Medina, Leonel Fernández. Este en el partido, expresidente con 3 periodos cumplidos, y este en la presidencia actual. Yo digo, Juan Bosch y Balaguer fueron amigos de juventud. A mí me consta, porque tuve una noche, 14 de febrero de 1986, el privilegio de pasar 2 horas con ellos dos y oír todo el relato de sus relaciones. Sin embargo, la política los separó gravemente. Don Juan tenía concepciones diferentes a las de Balaguer. Balaguer tenía un hemisferio más conservador, más atrasado. Don Juan era más avanzado hacia las juventudes y las ideas de futuro. El otro era estadista, embarcado en las infraestructuras y en los grandes programas social agrario, el social agrario especialmente. En el 90 las divisiones fueron atroces. Me consta también, porque fui reclamado por don Juan, que me propuso si era posible que yo hiciera la defensa electoral de su partido. Y yo la acepté, con la condición de que se hiciera un recuento propio nuestro de los votos que nos indicara que teníamos la posibilidad de impugnar. Esos dos hombres que tuvieron esas separaciones en el 96 convergieron, confluyeron, para la pureza del lenguaje, confluyeron y dieron un resultado, sus acuerdos. Y el país ha sido otro. El Partido de la Liberación Dominicana, como eje de un bloque de partidos, de fuerzas políticas y de partidos políticos, ha dado una demostración de destreza, de habilidad, de competencia, para adelantar mucho al país. Aunque, bueno es decirlo, en el tema nacional tienen tareas por cumplir. Están con cierto grado de falta, porque en una forma u otra, primero Leonel, luego Danilo, resultaron muy permisivos, han resultado muy permisivos, no han tenido el grado de instinto y de astucia para entender la conjura internacional, y de un modo u otro el país ha sido llevado a un borde delicadísimo. ¿Por qué no pueden estos dos coincidir ahora? Amarrar los propósitos, discutirlos ellos solos, sin amiguetes, de ningún lado. Una reflexión profunda. Estamos ante un peligro inmenso que nos ha pasado. Leonel decirle, Danilo, la experiencia recuerda en el 6, no sé si ya había salido Danilo del poder. Sí, yo creo que sí ya había salido del gobierno. Me propusieron deshonrar al ejército nuestro, sacarlo como un prerequisito para disolverlo o ponerlo de policía de tráfico y formar una milicia fronteriza civil que ellos sufragarían. Me lo propusieron a mí y yo tuve que oponerme. Y a ti te han propuesto cosas y tú has consentido cosas, Danilo, que son muy peligrosas. Debimos de unirnos incluso cuando comenzó la campaña contra el país. Yo debí de haber sido tu plenipotenciario por el mundo,
con 2 o 3 elementos de selección con convicciones sobre el tema. Y hubiésemos podido hacer un trabajo a escala mundial de defensa del país. No lo hicimos. Al contrario, tu gente ideó cosas para deshonrarme y destruirme. Y me llevaron a un borde que se entendía que yo era un delincuente, un tipo que lo único que merecía era presidio. Yo quiero creer y sigo creyendo que tú no tenías responsabilidad en eso, pero te queda el problema de consentirlo, de no reaccionar. Ellos dos conversando. No, fíjate, Leonel, fue esto. Es decir, entonces llegar a un diálogo íntimo y decir, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que conviene al país? ¿Qué es lo que conviene al país? Leonel, tú tienes un hándicap. Hay gente tuya que es insostenible, ha tenido una actividad y una participación en los ámbitos de escándalo que realmente te han hecho daño. Sí, es verdad. Y tú has tenido también una compañía pésima, quizás peor en el sentido de que mucha de tu gente esencial ha estado propiamente sirviéndole a los planes extranjeros contra el país. A mí no se me podía reelegir, y yo no lo intenté en el 2008. No, en el 2012. Tenía más la compañía. ¿Y cómo hacemos, Danilo, para reelegirte a ti con esa compañía de sociedad civil? Habiendo llegado hasta donde ha llegado. Y yo he tenido que ir a OEA, ir a universidades a hacer la defensa del país y a cuestionar el fallo horrible que ellos gestionaron. Porque ellos metieron piezas fuera de lugar para que esa corte fallara en la forma en que lo hizo. Lo único que se le pasó la mano. Esa gente no puede repetir. Es decir, que tenemos ambos handicaps. ¿Qué hacemos? Estoy imaginándome un diálogo entre ellos dos, de calzón quitado, sin amiguetes, sin asesores ni consejeros de ningún género, haciéndose confesiones, algunas de ellas ásperas, pero todas constructivas, porque son salvadas por el propósito país, futuro del país. Como ustedes advierten, esta fecha dedicada a reflexiones de este tipo resulta apropiada. La fecha como las reflexiones. No pensarlo, no meditarlo, puede exponer al error de la improvisación, de las emociones. Ahora bien, a ambos, en esto sí yo les diría desde lejos, porque no querría estar no jamás cerca de una conversación como esa que he imaginado. Sí les digo, el peor de todos los factores que todo esto entraña, todo este peligro nacional que se ha montado, es la presencia de ese agente ya reconocido, agente de poder casi con las características de un Estado, aunque invisible. Es que el crimen organizado está aprovechando, está jubiloso por el provecho que podrá ser
de esta coyuntura que tenemos. Tiene sus huestes de sus inversiones de apariencia lícita, que las mafias del mundo ya tienen. Una de ellas, la Nangreta, tiene el 67% de sus actividades en la economía lícita. La tienen para asociarse con el capital nuestro. Y tienen entonces sus ramas criminales perfectamente organizadas, de dirección transnacional. Y no vaya nadie a suponer que esto es un juicio subjetivo o un juego de palabras. En los libros pesados que han tratado el tema, ya se da como un hecho cierto de presencia rotunda ese nuevo agente en la geopolítica mundial. Las mafias están aquí y están deseosas de trabajar aún más a fondo para profundizar su presencia. Yo he visto en los últimos tiempos algunas manifestaciones que hoy casi a un desgaire, al terminar mis reflexiones, casi al desgaire, quiero tratar. Armas largas. He visto que se está haciendo alarmante el hallazgo de armas largas en manos impropias, en manos de componentes de la estructura criminal de trasfondo que le han ido tejiendo al país. He visto asaltos ya, como el de Najayo, he visto tiroteos, cacería, como la última frente a un oficial de penitenciaria. Llegué a tener información en el 2013, pero se perdió en el barullo de la confusa comunicación social nuestra, de que había una denuncia de que 2.000 fusiles M16 habían sido adquiridos, no sé en qué parte de Europa, si fue en los Balcanes o en algún otro lugar, que habían ingresado a Haití y que había algunos de sus diputados que de una forma u otra tenían que ver con la compra de ese armamento. La población que se está derramando para acá no es la tradicional, la de los picadores de caña, tranquilos, trabajadores que venían, que remitían, hacían remesas de sus ganancias, que regresaban. No. Está viniendo una población incontrolada de presidiarios, de delincuentes, de gente vinculada a la droga violenta, que viene aquí ya con experiencia de trato, porque Haití es un narcoestado desde hace décadas. Entonces, es muy peligroso el papel de ese tercer agente del pacto implícito que está en la conversión destructiva del Estado nacional en Estado binacional. Es gravísimo. Si ellos dos, Danilo Medina y Leonel Fernández, no asumen en plenitud los alcances de ese peligro, estarían haciéndole un servicio de omisión de auxilio al país de incalculables consecuencias.
resultaría históricamente imperdonable. Es decir, no es solo el factor electoral, quién va, quién no va. Es el problema internacional del banquillo de acusación en que nos mantienen. ¿Cómo reaccionar frente a este? Es el problema de la frontera, que está desvanecida. No hay contención fronteriza mínimamente aceptable. Están los problemas de la normalización, conforme a las sentencias del Tribunal Constitucional, de la nacionalidad. Y pendiente la deportación, que corresponde conforme a los mandatos constitucionales. Todo eso está ahí como tareas exigentísimas para esos dos líderes. Pero está el otro. El otro es la leucemia. Podemos alcanzar incluso acuerdos, mejoramientos, podemos lidiar con incluso las injusticias a las cuales se han sumado elementos que se suponían que serían solidarios con nosotros. El chavismo, ya vimos cuál fue su actitud, desde luego, muerto Chávez. La propia oposición cubana, ya vimos cómo fue en la hora de la infamia frente a nosotros. Es decir, que son nexos históricos que hay que ir revisando. Porque evidentemente vamos a tener necesidades de defensa propia, necesidades complejas. Pero el elemento permanente, el que no cambia, el que sabe solo crecer, el que busca los espacios, el que toma aquí, toma allí, el que hace las veces de cáncer generalizado de las sociedades, lo tenemos. Y la lucha contra ese es mucho más complicada. Yo al presidente Medina le advierto y le digo, en La Habana hubo una parte de sus declaraciones, señor presidente, que quizás fue la que menos percibió la población en su entusiasmo. Cuando usted quiso hacer la prueba de la capacidad de solidaridad nuestra, se refirió a que a raíz del terremoto nosotros habíamos ofrecido nuestros puertos, porque los de Haití habían sufrido daños, para que les llegara o salieran de allá las mercancías, todo el comercio de auxilio, todo el tráfico de bienes que le pudiera llegar o que ellos pudieran exportar. Cuando llego a Bruselas y vengo de Bruselas a Punta Cana, a Bávaro, y participo en Bruselas y en Bávaro en los trabajos de la CELACUE, del Coppola, y oigo a los agentes más importantes de Europa del control aduanero, y después termino leyendo el informe de que habían crecido el embarque de drogas en los puertos de Santo Domingo en un 800%. Grande fue mi asombro. No entendía hasta que oí a Danilo Medina en La Habana. ¡Ah, caramba! Si es que lo que sale de Haití y pasa por nuestros puertos tiene una etiqueta, chequeo de origen. Chequeo de origen. Es decir, no hay que abrir nada, no hay que verificar nada, porque ya fue abierto y verificado en Haití. ¿Ustedes se imaginan lo que eso ha podido servir para que esa estructura tremenda
de los carteles de la droga la utilizara mansalva. Estamos a 4 años de la catástrofe. ¿Se mantiene todavía esa política o ha sido revocada? Fíjense que yo puse caso a aquel discurso de La Habana, primero en lo patriótico, que fue la emoción nacional, que desgraciadamente aquí se encargaron esas inmediaciones sombrías y turbias de desmontar. A lo que yo más caso le puse fue a lo de los puertos, porque esa es la leucemia que finalmente ha ido liquidando la sociedad nuestra. Bien, como ven ustedes, mis reflexiones no han sido divagaciones superficiales, no. Son consideraciones profundas, serias, vividas, acerca de las cuales lo que estoy haciendo es recreándolas como testimonio. ¿Para qué? Para intentar hacer lo que he creído hacer siempre: ayudar a comprender, animar a actuar, para servirles a ustedes, hijos de esta patria. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, Canal 33, 3 del cable, domingo a las 11 de la mañana, que ya nos anticipó Teleradio América, canales 12 y 45, televisión abierta.